Muy bien, ya. Entonces, nuevamente chicos, buenos días con todos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Hoy día veremos lo relacionado a tejido muscular, ¿ya? Ya ustedes han conocido los otros tejidos fundamentales, tejido epitelial, tejido conectivo, y ahora vamos a ver el tercer tejido fundamental del cuerpo, como es el tejido muscular, ¿ya? Solamente nos faltaría ver el cuarto tejido fundamental, que sería el tejido nervioso, que será en otra clase. Muy bien. Ese es el contenido de la clase de hoy día. Hoy día veremos algunos aspectos generales del tejido muscular en general. Veremos cómo se clasifica y las características de cada una de ellas, ¿no? Del músculo estriado esquelético, del músculo estriado cardíaco, y finalmente hablaremos acerca del músculo liso, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar la clase entonces con un poco del origen embrionario de las células que se encargan, o mejor dicho, que forman, ¿no? En conjunto forman un tejido, que en este caso es el músculo, el tejido muscular, ¿ya? Embrionariamente, chicos, una pregunta. Si no se me escucha, por favor, hágamelo llegar. Si tengo que repetir, porque no me he dejado entender también, por favor, me pueden interrumpir, ¿ya? ¿Me escuchan? Ok, doctora. ¿Ya? Por favor. Un ratito voy a... Para que no haya interferencias, mejor voy a hacer esto. Ya está. Muy bien. Ya. Ya está. Entonces, vamos a hablar un poquito primero acerca del origen embrionario del músculo o de las células musculares, ¿no? Las células musculares, ¿no? Tienen un origen de las células, a su vez, de las células mesenquimáticas. Ya ustedes conocen la importancia que tiene, pues, las células mesenquimáticas. Son células mesenquimáticas que forman parte de un tejido conectivo embrionario, ¿no? Las células mesenquimáticas forman el tejido conectivo mesenquimático, embrionario. No se olviden de eso, ¿ya? Estas células mesenquimáticas dijimos, pues, que eran multipotentes. En este caso, se van a diferenciar y van a formar unas células precursoras llamadas mioblastos. El mioblasto, mio de músculo, y blastos, no se olviden el término blasto, significa pues formación, ¿ya? Formación. Entonces, miren cómo a partir de las células mesenquimatosas se han diferenciado y han formado los mioblastos. Los mioblastos son las células que van a dar origen a una célula más especializada, en este caso, a la fibra muscular, ¿no? Entiéndanse, por favor, que cuando se dice fibra muscular se refiere a una entidad viva, es una célula. Es muy diferente a decir fibras del tejido conectivo, que pueden ser las fibras colágenas, ¿no? Chicos, por favor, si hay alguna pregunta, duda, consulta, por favor me lo mencionan, porque yo no puedo verles. Ahorita no los puedo ver, tampoco puedo ver la caja de mensajes, ¿ya? Ya, entonces les decía pues que las células musculares que forman el tejido muscular derivan de los mioblastos, y el mioblasto a su vez se ha diferenciado de las células mesenquimatosas. ¿Está bien? Entonces, a la célula muscular se le conoce como fibra muscular. Fibra muscular. Una fibra muscular es una célula muscular, en otras palabras, ¿no? También conocida como miocitos. La función general de todos los músculos, porque vamos a ver que hay variedades de músculos, ya hay variedades. La función principal es la contracción, ¿no? La actividad contráctil es la función más, digamos, primordial de estos tejidos, ¿no? Del tejido muscular. Por ejemplo, va a permitir, es el fundamento, se podría decir así, es el fundamento de la contracción, es el fundamento, por ejemplo, de los latidos cardíacos, o sea, los latidos del corazón. La contracción es el fundamento, por ejemplo, de los movimientos peristálticos. Ya veremos a qué nos referimos con eso, ¿no? El movimiento peristáltico a nivel del músculo, que están a nivel del tubo digestivo, por ejemplo. La función contráctil también es el fundamento del movimiento corporal, ¿no? Nosotros podemos desplazarnos de un lugar a otro justamente debido a la función contráctil de los músculos que están insertados a nuestros huesos a través de los tendones,
¿Está bien? Toda esa contracción empieza en la fibra muscular, ¿no? De un músculo X, y de ahí miren cómo va transmitido a través del tendón a los huesos y nos permite pues el movimiento corporal. Entonces la contracción es la base para muchas funciones muy importantes para nuestro cuerpo. Muy bien. Hablar de una fibra muscular, les dije que era hablar de una célula, de una entidad viva. Es diferente a una fibra colágena, es diferente a una fibra reticular, es diferente a una fibra elástica, ¿no? Que son componentes que no, digamos, son componentes, pero no es una entidad viva. Fibra muscular sí es una entidad, es una célula. Y como tal, ¿no? Como toda célula, tiene sus partes, sus componentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, esto que ven acá es una imagen en un corte, digamos, un tanto en este lado longitudinal, ¿no? Vemos, y este lado como que se ha cortado transversal. Esta es una fibra muscular, ¿no? Las fibras musculares, a diferencia de una célula del tejido conectivo, son fibras más largas, ¿no? Vamos a ver ahorita cuál es la característica. Y como toda célula, este tubito que ven acá, o esta franja, ¿no? O un cilindro, tiene una envoltura externa, ¿no? Esa parte externa viene a ser su membrana celular. Tiene una membrana celular al cual se le va a denominar sarcolema. En el músculo, la membrana celular se llama sarcolema. ¿Ya? La membrana celular es muy importante, o sea, el sarcolema es muy importante porque a partir de ella se va a producir justamente el impulso nervioso y va a hacer que esa membrana se despolarice y comience la función contráctil. Y entonces el sarcolema es la membrana celular del músculo o de la fibra muscular. Luego tiene un sarcoplasma. El sarcoplasma, ¿no? Es todo esto. La parte interna está llena de mitocondrias, o sea, de organelas, mitocondrias, hay retículo endoplasmático liso, ¿no? Todas las organelas que podemos ver acá, principalmente que tienen que ver con la generación de energía, miren acá, ¿no? Entonces, el sarcoplasma es el citoplasma de una célula o de una fibra muscular. El sarcolema viene a ser su membrana celular, ¿sí? Para ir un poquito más en detalle, ¿no? Al retículo endoplasmático liso, que es abundante, al retículo endoplasmático liso se le llama retículo sarcoplásmico, y a las mitocondrias se les conoce como sarcosomas. Acá le falta sarcomas, no, es sarcosomas, ¿ya? Entonces, miren cómo son los componentes de esta célula muscular o fibra muscular, ¿no? Que cambian un poquito el nombre, pero en realidad cumplen los requisitos de una célula, ¿no? Entonces, citoplasma, sarcoplasma, membrana celular, sarcolema, y sus organelas, principalmente el retículo endoplasmático liso, que es el retículo sarcoplásmico, mitocondrias, que son los sarcosomas, ¿no es cierto?, forman parte del sarcoplasma, o sea, de su citoplasma. Es importante entender que la presencia de ese tejido muscular en nuestro cuerpo cumple, aparte de la contracción, o sea, la contracción es la función principal. Sin embargo, los impulsos que van a hacer que el músculo, digamos, cumpla esa función, ¿no? Que acabamos de mencionar, es importante tener en cuenta, pues, que también puede tener funciones de excitabilidad, ¿no? Contractibilidad, ya lo dijimos, se puede extender, puede ser elástico. Nuestro músculo tiene esas características también. Por ejemplo, ¿no? El músculo, en general, digamos, por ejemplo, en el caso del músculo, un músculo que esté en el dedo, por ejemplo, ¿no? Cualquier músculo en la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos pincharnos un dedo, ¿no es cierto? El impulso nervioso generado llega rápidamente a ese músculo que está en ese dedo y rápidamente retiramos la mano. Esa propiedad o característica se llama excitabilidad, ¿no? Es un estímulo, mejor dicho, ante un estímulo, en este caso las fibras musculares van a responder con un potencial de acción, retirando la mano,
para no seguir brincándonos. O sea, rápidamente, retiramos la mano. Eso se llama excitabilidad. Y está en relación directa con el impulso nervioso. También otra característica es la contractibilidad, como ya dijimos, ¿no? Es la propiedad donde el músculo en este caso se va a cortar, ¿no? Va a cortarse de una dimensión que tiene, como que se acorta, se engruesa encima, ¿no? Y va a generar una fuerza. Por ejemplo, ¿no? Los que alzan pesas, ¿no? Entonces, a la hora de alzar la pesa, sus músculos se van a cortar, o sea, se van a contraer, ¿no es cierto? Se van a engrosar y eso va a permitir que se genere una fuerza para poder levantar la pesa, ¿no? A eso se refiere con la contractibilidad. Pero también tiene una característica los músculos de extensibilidad. Nosotros, con los músculos, nosotros podemos estirarnos, pero no le vamos a causar daño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La extensibilidad a veces está relacionada con la elasticidad, ¿no? Por ejemplo, una mujer gestante, ¿no? El útero crece a través de los músculos, ¿no? Lisos que tiene, se va a extender, pero no le va a causar daño. Cuando da a luz, ¿no? Cuando se produce el parto, ¿qué pasa con ese músculo? Va a regresar a su posición. Entonces, la extensibilidad está relacionada con la elasticidad, porque se puede estirar, ¿no? Pero luego va a volver a su estado, a su punto original. ¿Está bien? Igualmente, la extensibilidad lo podemos entender como la capacidad de que se estire el músculo sin causar daño. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tocarnos, ¿no? Los pies, ¿no? Estiramos bien la pierna y queremos en una posición parada agacharnos para tocarnos un dedo del pie, por ejemplo, ¿no? ¿Qué músculos se van a estirar? Los músculos que están en la parte posterior del muslo. Eso se llama extensibilidad. Se estira, digamos, pero no le va a causar ningún daño, ¿no? Y la elasticidad, de otra forma, también en ese momento que se estira el músculo para tocarnos el pie o los dedos del pie, el músculo se va a estirar. Y cuando ya no nos agachamos, volvemos a nuestra posición, ese músculo de lo que se había estirado, ¿no? Eso se llama elasticidad, volverá a su estado original, ¿no? Entonces, esas son características propias, ¿no? De los músculos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las variedades del músculo? Tenemos el tejido muscular. Hay tejidos musculares que se caracterizan porque presentan estrías en su sarcoplasma. Cuando digo sarcoplasma, me refiero al citoplasma. Por eso se van a llamar músculos estriados. Pero hay músculos que no tienen estrías. Es uniforme. Por eso se le va a llamar músculo liso. ¿Ya? Entonces tenemos dos grandes grupos. Músculos estriados y músculos lisos. A su vez, los estriados, ¿no? Pueden ser los esqueléticos, el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. O sea, en estas dos variedades, ¿no? Vamos a ver que presentan estrías. ¿Dónde encontramos el músculo estriado esquelético? Su nombre lo dice, músculo estriado esquelético. Está relacionado directamente con el esqueleto, o sea, con los huesos. Todos los huesos que están adheridos, todos los músculos que están adheridos a los huesos a través de los tendones se denominan músculos estriados esqueléticos. Por ejemplo, los músculos por ejemplo, el deltoides, ¿qué les digo? Los bíceps, tríceps, todos los músculos que están en inserción, ¿no? Al hueso a través de tendones se llamarán músculos estriados esqueléticos. El músculo estriado cardíaco lo vamos a encontrar principalmente en el corazón. El corazón es el órgano que nos representa con esta variedad de músculo que es el músculo estriado cardíaco. Y los músculos lisos lo vamos a encontrar en la mayoría de los órganos huecos. Por ejemplo, en la pared del útero vamos a ver músculo liso. Por ejemplo, lo vamos a ver, ¿no? En el tubo digestivo, en el intestino, en el estómago. Todos los órganos internos presentan músculo liso. Músculo liso, ya, en los órganos huecos. Muy bien, entonces, los tejidos musculares tenemos dos grandes variedades.
tenemos al estriado y al músculo liso. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Muy bien. Entonces hemos dicho que el músculo estriado puede ser esquelético o puede ser cardíaco. Entonces, tipo y variedad de tejido puede ser músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético. Esos son los tipos de variedades, ¿no? Y variedades. El músculo liso solamente es tejido muscular liso, ¿no? Es liso, ya saben por qué, no tiene estrías. En cuanto al músculo, en cuanto a la contracción que tiene el músculo estriado esquelético, es una contracción voluntaria. ¿Qué cosa quiere decir eso? Nosotros conscientemente podemos decidir, ¿no?, cuándo contraer un músculo estriado esquelético. ¿Está bien? Músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético tiene entonces una acción o una contracción voluntaria. No solamente vamos a ver nosotros en práctica que no solamente se encuentra en el esquelético adherido al hueso, sino también vamos a ver músculo estriado esquelético, por ejemplo, en la lengua. Inclusive hay en el tercio más, digamos, superior del esófago, vamos a encontrar también músculo estriado esquelético. A ese nivel, obviamente, digamos, del tercio medio para abajo del esófago, ya a ese nivel ya no es voluntario, ya es otro tipo de músculo. Entonces, la contracción del músculo estriado esquelético es voluntaria. Repito, voluntario quiere decir que la contracción, nosotros podemos decidir cuándo contraer un músculo estriado esquelético. En cambio, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso, no. Son músculos que tienen una contracción involuntaria. Nosotros no podemos controlar los latidos del corazón, ni mucho menos podemos controlar los movimientos peristálticos, ¿no? Entonces, esa acción es de tipo involuntaria, ¿no? En este tipo de acción, digamos, está regulado por el sistema nervioso autónomo y también intervienen algunas hormonas y neurotransmisores en esta contracción involuntaria, ¿no? En cambio, en el músculo estriado esquelético no. Está regulado por el sistema nervioso central. Vamos a hablar un poquito ahora la histología del músculo estriado esquelético. Músculo estriado esquelético, ¿no? ¿Cómo se organiza este músculo? No sé si ustedes ven acá unas formaciones poligonales, espacios blancos que delimitan a un grupo, espacios blanquitos que delimitan a uno solo, ¿no? Y así, tejido conectivo rodeando a cada paquete o fascículo, miren, tejido conectivo, ¿no? Entonces, vamos a ver la organización del músculo estriado esquelético, ¿no? El músculo estriado esquelético se organiza de la siguiente manera. Miren cómo el tejido conectivo, que es el más abundante, ¿no?, en el cuerpo, también se relaciona directamente con el músculo. En este caso, vamos a ver la relación que tiene con el músculo estriado esquelético. El tejido conectivo forma, digamos, envolturas, ¿no?, que de alguna manera revisten, ¿no?, llevan también nutrientes, vamos a ver cuáles, al músculo. Miren cómo todo esto que ven acá es tejido conectivo. Entonces, dentro de la organización de este músculo, el tejido conectivo puede formar una capa llamada epimicio, puede formar el perimicio o puede formar el endomicio. Entonces, digamos, si cada formación redondita o poligonal es una fibra muscular, o sea, es una célula. Primero, ¿ya? Entonces, el tejido conectivo que va a envolver a una sola fibra muscular, o sea, a una sola célula, que es la parte blanquita, no sé si ven ahí, blanquita, eso se va a llamar endomicio. ¿Qué es el endomicio? Tejido conectivo, bastante laxo, ¿ya? Muy vascularizado. Si ustedes se dan cuenta, hay un grupo de 1, de 2, 3, todo este paquete, digamos, un conjunto de fibras musculares. Un conjunto de fibras musculares están formando un fascículo, llamado fascículo muscular. Mira, acá hay otro fascículo, aquí hay otro fascículo y acá hay otro fascículo. Conjunto de fibras musculares forman un fascículo muscular.
El tejido conectivo que envuelve a un fascículo muscular se denomina perimicio. Perimicio. ¿Ya? Y el tejido conectivo que envuelve a todo el paquete completo, a todo el músculo, se va a llamar epimicio. Repito, esta organización es el tejido conectivo, relacionado directamente con el músculo, ¿no? Desde cada célula hasta todo el paquete completo. De tal manera, pues, que cada célula o fibra muscular va a producir la contracción muscular. Produce la contracción y esa contracción es transmitida a través del endomicio, lo transmite al perimicio y del perimicio lo transmite a todo el paquete completo del músculo. Y de ahí a dónde lo transmite a los tendones. Tejido conectivo denso regular. Y el tendón, ¿no?, está conectado al hueso. Y eso permitirá el movimiento corporal. ¿Ya? Entonces, miren la importancia que tienen los tejidos conectivos. Entonces, es un medio de transporte de cada contracción que hace cada fibra muscular, ¿no?, que es llevada directamente o trasladada a través de los conectivos, ¿no?, siguientes, perimicio, epimicio y luego el tendón, y luego, como se inserta el tendón al hueso, permitirá que o mejor dicho, el cuerpo comience a moverse, ¿no? Entonces, esa es la organización. Además de que, como todo tejido conectivo es muy vascularizado, ¿no?, digamos, presenta vasos capilares que le va a llevar, pues, al tejido muscular le va a llevar oxígeno, sino cómo las células van a realizar su función de contracción. Ahora, dentro de ese tejido muscular estriado-esquelético, hay fibras que tienen colores, de diferentes colores. Tenemos fibras musculares rojas, fibras musculares blancas o mixtas. Y esa clasificación está en función más que nada a la velocidad que va a tener ese músculo, la velocidad de contracción y a su actividad metabólica. Entonces, esta clasificación de colores, ¿no?, de fibras rojas, blancas, intermedias o mixtas, están en función a la rapidez de la contracción principalmente y a su actividad metabólica, ¿sí? Ahora, ustedes habrán comido alguna vez, pues, el pecho de pollo, creo que todos, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que en el pecho del pollo, el color del músculo, o de la carnecita del pollo, digamos, es color más blanquito, es blanco. Entonces ahí vamos a ver fibras musculares blancas, es un ejemplo, ¿no? En cambio, en la parte de la pierna, ¿no?, pierna, entrepierna, la carne es un poquito más oscurita, ¿no? Eso podría estar considerado como una fibra muscular roja, ¿ya? Entonces, como repito, esta clasificación demuestra la velocidad de la contracción principalmente, ¿no? Y miren, esa es cómo es los tipos de fibras que existen en este tipo de músculo, ¿ah? Hay rojas, blancas e intermedias. Y su organización tiene conectivo epimicio, perimicio y endomicio. Pero ultraestructuralmente hablando, obviamente eso se ve, pues, con un microscopio electrónico de mucho más resolución. No vamos a poderlo ver la parte ultraestructural con nuestros microscopios en el laboratorio, porque son de baja resolución. Ultraestructuralmente, ¿qué cosa tiene este músculo? Tiene estructuras muy importantes, ¿no?, que tienen que ver justamente con el proceso de la contracción. Tiene miofibrillas, tiene miofilamentos, tiene principalmente organelas, tiene también sarcómeras, vamos a ver qué cosa es una sarcómera, y también tiene un sistema T, llamados sistemas T transversos, de tubos transversos, sistemas T, simplemente sistemas T. Miren, ultraestructuralmente vamos a encontrar en cada fibra, en el interior de cada fibra, o sea, en su sarcoplasma, vamos a encontrar miofibrillas, miofilamentos, vamos a encontrar las sarcómeras, que son las unidades fundamentales de contracción del músculo estriado-esquelético. Vamos a encontrar los sistemas T, que son unos tubos transversos que vamos a ver que tienen que ver con la liberación justamente tiene unas cisternas, ¿no?, que tienen que ver con la liberación
de sustancias que tienen que liberarse para que se produzca la contracción o el deslizamiento de los miofilamentos, ¿no? Retículo endoplasmático liso, ¿no? De los sarcoplasmas. Ahorita vamos a ver eso. Muy bien. Un poquito para aclarar la organización de este músculo, cómo se organiza, ¿no? Se organiza en epimicio, tejido, revestimientos conectivos, epimicio, perimicio y endomicio. ¿Está bien? Miren, esto de acá representa el hueso, esto de acá viene a ser el tendón. Estamos hablando del músculo estriado esquelético, ¿ya? Y este paquete que ven acá es un músculo estriado esquelético, ¿no? Puede ser el deltoides, el bíceps, el tríceps, etcétera, ¿no? Entonces vemos pues que todo el paquete completito está envuelto por un revestimiento conectivo que se llama epimicio. Miren cómo el epimicio se conecta directamente con el tendón. El tendón no es músculo, el tendón es un tejido conectivo denso, regular, ya lo conocimos en práctica. Y miren cómo el tendón se inserta, ¿no?, en el hueso. Entonces, externamente tiene un conectivo llamado epimicio. Miren cómo internamente se va dividiendo cada formación o cada formación redondita o poligonal, chicos, es una fibra muscular, o sea, es una célula. Aquí se están juntando varias células, miren, varias células, y están envueltos por un revestimiento conectivo que se denomina, ¿cómo se denomina? El conectivo que envuelve a un conjunto de fibras musculares esqueléticas o estriadas esqueléticas se denomina Perimicio. Perimicio, muy bien, perimicio. A un conjunto. Ese conjunto, no se olviden que se conoce como fascículo muscular, ¿ya? Ahora, el tejido conectivo que envuelve a cada una de estas bolitas que ven acá, que tienen una forma más o menos poligonal porque están cortadas transversalmente. Estos son cortes transversales de cada fibra muscular, o sea, de cada célula. El tejido conectivo que lo envuelve se va a llamar endomicio. Esa es la organización del tejido conectivo en relación al músculo. Así se organiza, está rodeado por tejido conectivo. Recuerden que no solamente permite la transmisión de las fuerzas de contracción, sino también tiene que ver con la nutrición al músculo, ¿no? El tejido conectivo le lleva nutrientes. Si nosotros sacamos, digamos, un fascículo, miren, todo esto es un fascículo, porque están viendo acá un conjunto de fibras. A ver si se ve aquí un poquito mejor, a ver. Ahí está. Tenemos, miren, todo este paquete que está acá es un fascículo, porque hay varias fibras, hay 1, 2, 3, 4, 5, un montón de fibras, ¿no? Y si sacamos una fibra solita, miren, esta es la fibra solita. Su envoltura es un tejido conectivo que se llama endomicio. Recuerda que los fascículos tienen una envoltura que se llama perimicio. Y todo el paquete completo, la envoltura conectiva, se llama epimicio, que se conecta directamente con el tendón al hueso, ¿no? Y así se produce la contracción para producir el movimiento corporal, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno. Nosotros acá podemos apreciar otro fascículo, un fascículo acá, su envoltura se llama perimicio, y a cada una de ellas, vendría a ser la fibra muscular, su envoltura se llama endomicio, ¿no? Entonces estamos viendo que estos rojitos que ven acá, es la vascularización grande que tiene el endomicio, sobre todo, miren, hay presencia de vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, ¿no?, en el endomicio, ¿no? También se puede apreciar a un lado, ¿no?, una zona, esto que ven en amarillo, es una zona donde, digamos, el axón de la neurona lleva el impulso y se va a unir a este nivel. ¿Para qué? Para que se produzca la contracción. O sea, un músculo se contrae no digamos cuando quiera, sino que tiene que haber ¿qué les puedo decir? Tiene que haber un impulso, tiene que haber una respuesta a un impulso nervioso. Entonces, hay una zona, ¿no?, en el sarcolema, que es la membrana celular de cada fibra muscular, una zona que se llama la placa motora.
La placa motora es el lugar donde el axón de la neurona lleva el impulso nervioso y ¡pah!, se une acá. Entonces, ese estímulo que va a producir una excitabilidad va a hacer que este músculo o las fibras musculares comiencen la membrana celular se despolariza y se produce la liberación de ciertos neurotransmisores para que comience el proceso de la contracción. Y esa zona se encuentra en el sarcolema. Esta es una fibra muscular, esta es una membrana celular o sarcolema. Allí encontramos a la placa motora, es el lugar donde el impulso nervioso a través del axón, ¿no?, es trasladado a este nivel para que se produzca pues la contracción correspondiente, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora un corte longitudinal del músculo estriado esquelético. Miren, ¿no?, la característica histológica de las fibras musculares estriadas esqueléticas, que si se dan cuenta son fibras bastante largas. Miren, no son así pequeñitas como los fibroblastos que hemos conocido, como las células plasmáticas, son fibras bastante largas, ¿no? Y tienen varios núcleos, si se dan cuenta, miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, miren, tienen varios, o sea, es una fibra alargada, cilíndrica alargada, podemos definirlo así, y es multinucleada. Cuando se forma este músculo, como ya dijimos al inicio, a partir de las células, de los mioblastos, ¿no?, que vienen de las células mesenquimatosas, los mioblastos se juntan unos con otros, ¿no? Varios mioblastos se juntan y forman como unos tubos. Y esos tubos, en este caso, formarán una fibra estriada esquelética que es multinucleada porque se han unido varios mioblastos, entonces por eso es que tiene varios núcleos. Esta fibra cilíndrica alargada, multinucleada, presenta estriaciones en su sarcoplasma. No sé si pueden apreciar unas líneas verticales. Esas líneas verticales vienen a ser sus estrías. Si se dan cuenta, hay una estría más moradita, ¿no? Y entre estría moradita y moradita hay una parte blanquita. Entonces estamos viendo que las estrías son bandas oscuras y bandas claras. Bandas oscuras, bandas claras. Vamos a verlo ahorita en mayor aumento. Entonces, histología de las fibras musculares de este músculo estriado esquelético son cilíndricas alargadas. Se disponen así, de manera ordenada, miren, paralela, una encima de la otra, paralela. Esa es la característica, ¿no? Ya saben que si este es un corte longitudinal de una fibra estriada esquelética, yo pregunto, a ver si alguien me puede responder. El espacio blanco que estamos viendo acá en la organización, ¿qué nombre recibe el tejido conectivo? Endometrio. Muy bien. Y esto es lo que van a ver en práctica, chicos, ¿no? Entonces tenemos que identificar. Si bien es cierto, es un corte longitudinal, no es transversal, pero se puede apreciar acá claramente el endomicio, mas no puedo ver el perinicio ni el epimicio, pero sí se ve el endomicio. Está bien. Esta parte blanca corresponde al endomicio porque está envolviendo, es un tejido conectivo que envuelve a esta fibra solita, igual acá abajo y así. Entonces, son células o fibras musculares alargadas o cilíndricas largas, se disponen de manera paralela, multinucleadas. Ya saben por qué es multinucleada, porque en su origen se unieron varios mioblastos, y cada mioblasto tenía su núcleo, pues. Entonces, como se han unido varios mioblastos, forman como unos tubos grandes que luego van a diferenciarse en las fibras musculares, que en este caso son de tipo estriado esquelético, son multinucleados, pero la característica de los núcleos es que no tienen posición central. Tienen posición periférica. Ahí está, periférica. ¿Ya? Posición periférica. Y tienen las estriaciones que ya he mencionado, ¿no? Y algo importante también, que en estas fibras musculares estriadas esqueléticas vamos a encontrar las famosas triadas, ¿ya? Vayan apuntando ahí, las triadas, que ahorita no lo estamos viendo, ¿eh? Solamente estamos viendo estrías, núcleos, endomicio, punto. Vamos a encontrar acá en estas fibras las famosas triadas, ¿no? Constituidas por un túbulo transverso llamado túbulo T, ese es el sistema T que les mencioné hace un momento, el túbulo T, y tiene dos cisternas terminales.
Entonces, esa es la característica de esta fibra muscular. Entonces, cada fibra muscular tiene estriaciones y forman triadas, ¿ya? En un corte transversal, miren, cada una de estas formaciones poligonales viene a ser una fibra muscular estriada esquelética, ¿no? El conectivo que lo envuelve a cada una, no se olviden, endomisio. Si juntamos a este paquete, ¿no? Si juntamos a este grupo, ahí estamos viendo un fascículo, por lo tanto, el tejido que lo envuelve se va a llamar perimisio, ¿no? Vean, miren la posición, como ha sido cortado de manera transversal, si el núcleo era medio alargadito, es como que si yo hiciera, si yo hiciera un corte, digamos así, ¿no? Yo hago un corte de esta manera, yo hago un corte más o menos aquí, ¿no? Entonces voy a ver un pedacito del núcleo, un pedacito, ¿no? Y hago un corte así. Entonces, el corte transversal es esto, ¿no? Entonces se ve un pedacito del núcleo. Como se ve acá, ¿no? Es un pedacito del núcleo. Miren, los núcleos siguen estando en posición periférica, ¿no? Y toda la parte interna es un corte transversal de las estriaciones, ¿no? Todo esto es una fibra muscular, su endomisio, y si juntamos a este paquete, a este grupo, será su perimisio, ¿no? Lo que más se ve acá es el endomisio y perimisio, no se ve epimisio. En cuanto a los tipos de fibras de este músculo estriado esquelético, como se dijo, tienen que ver con la velocidad de la contracción, ¿no? Si es una contracción rápida o si es una contracción muy lenta, y también tiene que ver con su actividad metabólica, si es una actividad de tipo oxidativa o glucolítica. De esa manera tenemos tres colores o tres tipos de fibras estriadas esqueléticas. Tenemos las fibras rojas, las blancas y las mixtas o intermedias. ¿Por qué son rojas? Así como en la sangre tenemos la hemoglobina que le da ese color característico a la sangre, en las fibras vamos a encontrar un componente parecido llamado mioglobina. Entonces, ¿por qué es roja? Porque tiene abundante mioglobina, ¿no? Y vamos a ver que en cuanto a las organelas, ¿no? Vamos a tener poca cantidad de mitocondrias, ¿no? Así como también el ATPasas van a estar en poca cantidad, ¿no? En este caso, vamos a ver, ¿no? Aquí, no, me he confundido con las blancas, ya. En las fibras rojas, perdón, abundan la parte de la mioglobina, recuerden que es como la hemoglobina de la sangre, le va a dar el color rojo. Entonces, aquí vamos a ver abundante más bien mitocondrias, abundante adenosín trifosfato, ¿no? Y escasa cantidad de fosforilasas. En este caso, la vía metabólica es vía oxidativa. Por eso hace que estas fibras rojas tengan una contracción bastante lenta. En cambio, en las fibras blancas es todo lo contrario, ¿no? Es blanca porque hay escasa cantidad de mioglobina, abundante, digamos, fosforilasa, hay abundante fosforilasa. Por eso que la vía metabólica, en este caso de las fibras blancas, es una vía glucolítica, ¿no? Aquí, en las fibras blancas, la contracción es más rápida. La contracción va a ser más rápida. ¿Está bien? Entonces, repito nuevamente, los tipos de fibras, ¿no? En función al color, ¿no? Digamos, de este tipo de músculo estriado esquelético, pueden ser rojas, blancas o intermedias. ¿En qué se diferencian? En la presencia de la mioglobina, le va a dar ese color característico. Cuando hay abundante mioglobina, las fibras van a ser más rojas. Escasas mioglobinas, fibras van a ser blancas. Y las intermedias o mixtas tienen ambas, ¿ya? Cuando hay abundante mitocondrias, ¿no? Y abundante también ATPasas, digamos, y poca fosforilasas, la contracción será lenta. Y eso es lo que le caracteriza a este tipo de fibras rojas, ¿ya? Y esa vía oxidativa, la vía oxidativa es la vía metabólica que le caracteriza. En las blancas, en cambio, es blanca porque no tiene o tiene escasa mioglobina, ¿no? Escasas mitocondrias, pero tiene abundante fosforilasa, ¿no? Por lo tanto, la contracción es mucho más rápida. Y la vía metabólica, en este caso, es vía glucolítica.
relación ahora a su organización ultraestructural, ¿ya? Vamos a ver que aquí tenemos al huesito, al tendón, ¿no? Tenemos al músculo paquete completo con su epimicio, tenemos a los fascículos con su perimicio, y tenemos a cada fibra muscular o célula muscular con su endomicio, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos una muestra, miren, cada una de estas es una fibra, o sea, una célula. Yo la retiro a la célula solita, a una célula. Recuerda que la célula tiene su sarcolema, que es la membrana celular, ¿no? Donde están en esa posición, ¿no?, periférica, también van a encontrarse los núcleos, ¿no? Vean ustedes que internamente, o sea, en el sarcoplasma, vamos a encontrar, ¿no?, miofibrillas. Todo este paquete que está acá está dentro del sarcoplasma. Hay abundantes miofibrillas, así. Miren, todas estas bolitas son miofibrillas. La membrana celular o sarcoplasma, debajo de ella vamos a encontrar, debajo, o sea, haciendo un corte esta es la membrana. Lo separamos y vamos a ver que discurre una línea. No sé si ven esta línea. Esa línea se llama el túbulo T. Los túbulos T. Ahí está. Miren, esto quiero que vean. Repito nuevamente. Esto representa a una sola célula o fibra muscular estriada esquelética. Tiene su membrana celular llamado sarcolema. Si nosotros cortamos el sarcolema, internamente vamos a ver esto, ¿no? Aquí vamos a ver, estas cositas son las miofibrillas. Aquí están las miofibrillas. Pero miren, debajo del sarcolema, inmediatamente miren, o mejor dicho, del sarcolema para adentro vamos a ver esto, que se llama túbulo T. Los túbulos T. Vamos a ver también la presencia de las organelas, ¿no? El retículo sarcoplásmico, etcétera, ¿no? Cada miofibrilla, a su vez, está compuesto por hilos. No sé si ven estos tubitos chiquititos, son filamentos o miofilamentos, ¿ya? Los miofilamentos. Si se dan cuenta, por didáctica se ha colocado de un color celestito, ¿no?, y un color rojito, los miofilamentos. Lo que está de color más marcadito, de color celeste, son miofilamentos gruesos. Y lo que está delgadito rojito, son miofilamentos delgados. Nosotros cuando empezamos la clase vimos al músculo en una vista, digamos, a nivel de microscopía óptica de nuestro laboratorio. Solamente vimos, pues, que, a ver, quiero dejarme entender un ratito. Espérese. A ver, vimos, esto, ya está. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Estas líneas verticales son estrías oscuritas, estrías claritas. Esto a nivel de nuestro microscopio óptico. Pero si lo llevamos a una microestructura o ultraestructuralmente, esa línea oscurita, ¿no?, la lila, y vemos una banda clarita, banda oscura, banda. Vamos a ver esto, lo que les estaba mostrando. Ahí está. Vamos a ver esto. Ultraestructuralmente se observa, pues, que esas líneas verticales que vieron son estas. Las más oscuritas, que la moradita que le digo, es esto. Y tiene su nombre, se va a llamar banda A. Banda A. Y la clarita es esta que acá lo estamos representando de color rojo, banda I. Tenemos una banda I que es clara, una banda A que es oscura. Banda I clara, banda A oscura. Y así sucesivamente a lo largo de la fibra muscular, porque es larga, es cilíndrica larga. Entonces, cada estría que vimos hace un momento en una vista, ¿no?, digamos, a nivel de microscopio óptico, cada estría es esta. Dijimos que había una estría oscura, o sea, una banda oscura, que es esta, se va a llamar, repito, A, una banda clara, que está en rojo acá, que se va a llamar banda I. Entonces, ultraestructuralmente, no solamente tenemos que reconocer las bandas, ¿no?, sino también que cada banda tiene miofilamentos, ¿ya? Esta banda oscura, que se llama banda A, tiene miofilamentos gruesos. Por eso que se ve teñido más oscurito. Y en la lámina que vimos hace un momento se veía de color lila, ¿no?
Esos filamentos son filamentos gruesos, por eso que se notan. En cambio, en la banda I se veía en la anterior imagen que vimos, ¿no? Histológico, vimos que se veía clarito. ¿Por qué? Porque los miofilamentos son bien finitos, bien delgaditos y no se notan. Sino que acá se está pintando este color para que se pueda ver. Entonces, la banda A se nota porque los filamentos o miofilamentos que contiene son gruesos. En cambio, en la banda I, los miofilamentos son finitos y se ven, por eso se llama banda I clara. Banda I clara, banda A oscura. ¿Está bien? Ahora, miren, algo muy importante es que si nosotros trazamos una línea en el mismo centro de la banda I, acá, y otra acá también estamos trazando, miren, se forma un disco, o el punto Z, que es esto. Y si nosotros unimos este punto Z, porque acá también hay otro punto Z, ¿sí o no? Punto Z se forma la unidad de contracción o la unidad funcional de contracción de este músculo, que se llama sarcómera. Se llama sarcómera. A ver, chicos, no sé si me he dejado entender. ¿Alguna pregunta? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es una sarcómera? ¿O cómo se forma una sarcómera? Por el unión de punto Z. Muy bien. Es el segmento que se forma muy bien por la unión de un punto Z o un disco Z con el otro punto Z del otro que está en la parte media de una banda I. Así es. Este segmento, este pequeño segmento, digamos, sería el disco Z. ¿No? El disco Z, este de acá, perdón, ese es el punto Z o disco Z, y acá se forma el sarcómero. Muy bien. Les decía también que cada banda tiene miofilamentos, ¿no? Gruesos y delgados. La banda A tiene miofilamentos gruesos. Acá está. Está en inglés. Miofilamentos gruesos. Ahí están los miofilamentos gruesos. Miren, estamos dando un acercamiento más, ¿no? Le estamos dando más zoom acá. Vean, ahí están los miofilamentos gruesos, que principalmente son la miosina. Aquí tienen proteínas miosina, todo es miosina, obviamente. Miren, los filamentos delgados de la banda I son estos rojitos, más delgaditos. Miren cómo se deslizan o desplazan entre los filamentos gruesos. Y estos filamentos delgaditos mayormente son de actina, ¿no? Entre otros. Ahí también están otras proteínas como la tropomiosina, la troponina, entre otros, ¿no? Pero yo lo que quiero que entiendan es que lo que está en rojito es la banda I, banda clara I, y lo que está en celeste es la banda oscura A. Que si trazamos una línea en la parte media de la banda I, se forma el disco Z o punto Z. Que de un punto Z al otro punto Z se forma el sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? El segmento formado entre un punto Z a otro punto Z, importantísimo porque es la unidad funcional de contracción de los músculos estriados. Y que cada banda, por ejemplo, la banda A tiene miofilamentos, o simplemente filamentos. La banda A tiene filamentos gruesos, en especial que contienen miosina. Y la banda I tiene miofilamentos delgados, que contienen principalmente la actina. Entonces, cuando se va a dar la contracción, tiene que haber un deslizamiento de los filamentos delgados entre los gruesos, ¿no? Para que interactúen y se produzca, pues, no, la combinación, digamos, o la interacción de las proteínas que contienen, y así se produzca, pues, la contracción muscular. Bueno, acá tenemos lo mismo, para poder entender un poquito más toda la parte oscura. Aquí hay algo más que tenemos que ver. Miren, acá tenemos un músculo estriado esquelético, un músculo estriado, miren, corte longitudinal,
sacamos las miofibrillas. Cada paquetito que ven acá son miofibrillas, ¿ah? Miofibrillas están dentro del sarcoplasma, y cada miofibrilla, ¿no? Vamos a ver que está formada por bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras, bandas claras, y así. En la banda clara ya dijimos el punto Z, al otro punto Z, sarcómera. Pero hay algo también importante. En la banda oscura A, llamada banda A, ¿no? Que está formada por filamentos. Miren, ahí están los filamentos gruesos, gruesitos. Hay otra banda acá en el medio, en la parte media, ¿no? Y se llama la banda A. La banda A. ¿Ya? Inclusive hay una línea en el medio, ¿no? A lo que voy es que cuando se produce la contracción, estas bandas que están dentro de la banda A, la banda A tiene, ¿qué dije? Ya me confundí otra vez. La banda I, la clara, con su línea Z, ¿no es cierto? Del ZZ sarcómera. La banda A, les decía que está compuesta por filamentos gruesos. Pero si se dan cuenta, hay otra banda más en la parte media, más clarita, esta que está acá. Esa es la banda que está en el medio justamente de la banda A y se va a llamar la banda H. La banda H, miren. Y dentro de la banda H hay una línea inclusive, ¿no? Entonces, a lo que iba, ¿no? Cuando se produce la contracción, en relajación está todo normal, como lo pueden ver, pero cuando se produce la contracción, esta banda A desaparece. ¿Por qué? Porque todo se va a cortar y desaparece la banda A. Entonces, en relajación se ven varias, la banda H, se ve todo, la banda A completa, la banda I, se ve todo completo, pero cuando hay contracción, la banda H que se encuentra en el medio de la banda A desaparece completamente, ¿no? Entonces, cada filamento está constituido por proteínas, ¿no? Los filamentos gruesos son en especial la miosina y los delgados principalmente la actina, ¿no? Entre otras también, los delgados pueden tener otros tipos de filamentos, ¿no? Ahora, ¿qué más? El sarcómero, ya dijimos cómo se forma, ¿no? Se forma de un punto Z al otro punto Z. No se olviden, por favor, que es la unidad funcional de contracción del músculo estriado esquelético en este caso. Pero también vamos a ver que es una característica del músculo cardíaco, ¿ya? En todo caso, es la unidad funcional de contracción de los músculos estriados, ¿no? Se forma, o es un segmento entre las dos líneas que dijimos, o dos puntos Z. Las proteínas que se van a observar en cada sarcómera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de la línea Z a la otra línea Z, todo esto es una sarcómera. Y están viendo que la sarcómera tiene filamentos gruesos y delgados, ¿no? Tenemos la actina, característica del filamento delgado, y dijimos la miosina, lo vamos a encontrar en el filamento grueso, pero también vamos a encontrar la titina, ¿no? Que tiene que ver con fijar la actina a la miosina. O sea, cuando se produce la contracción, interactúan esas proteínas y con la titina se van a, digamos, mantener en una sola posición, o sea, se van a mantener fijas. Por otro lado, también tenemos la tropomiosina, la troponina. Imagínense, todo este tipo de proteínas intervienen durante la contracción, ¿no? Para que interactúen, ¿no? Y de esa manera, pues, se produzca o se inicie el proceso de la contracción. Es importante también saber que la troponina tiene un poco de, digamos, vamos a verla presente más que nada en los filamentos de tipo delgado, ¿no? Y tienen que ver con la adherencia al calcio, ¿no? Para iniciar así la contracción muscular. Aquí tenemos, bueno, y esta es una vista también ya, lo mismo, para ver una sarcómera, de un punto Z al otro punto Z, forma la sarcómera, la unidad funcional, ¿no? Toda esta parte oscura, acá se ve bonita, toda esta parte oscura es una banda I, una banda A, perdón, esta parte clara es la banda I. Si yo trazo una línea en la banda I, a la otra banda I se forma todo esto es la sarcómera. Y la sarcómera tiene miofilamentos, o simplemente filamentos, ¿no? Delgados y gruesos. Recuerda que en la banda A, en la parte media, tenemos la banda H, que va a desaparecer en el momento de la contracción. O sea, toda la sarcómera,
una sarcómera, mejor dicho, cuando hay contracción se encoge, se acorta. Cuando está relajado, está más extendido, está más largo. Se ven todas las bandas, todos los puntos, ¿no? Se ven claramente. Pero cuando se acorta, o sea, se contrae, desaparecen algunas bandas, ¿no? Esta es una fibra muscular, ¿no? Para poder apreciar, ¿no? La membrana celular, ¿no? Llamado sarcolema. Y miren cómo de ahí se desprende este tubo en color amarillo, ¿no? Este tubo se llama túbulo transverso. Túbulo transverso. Miren, y a los lados del túbulo transverso hay como unas orejitas. Se llaman cisternas terminales. Cada cisterna terminal contiene retículo sarcoplásmico. ¿Qué es el retículo sarcoplásmico? ¿Alguien me podría decir? ¿A qué organela se le llama retículo sarcoplásmico? El retículo endoplasmático liso. Muy bien, efectivamente, ¿no? Si se dan cuenta, el túbulo transverso en color amarillo se desprende de la membrana celular, o sea, del sarcolema, y se introduce, miren, y a los costados hay dos cisternas terminales, 1, 2, que contienen retículo sarcoplásmico, o sea, contienen retículo endoplasmático liso. Entonces, el conjunto de un tubo transverso o tubo T, se llama tubo T o tubo transverso, con las dos cisternas terminales forman 3 elementos. A esos 3 elementos se le conoce como triada. Triada. El músculo estriado esquelético tiene triadas. Y cada túbulo T, ¿no? Va a descender de la membrana celular, ¿no? Hacia adentro, en la unión, o mejor dicho, donde se une, ¿saben? Miren, ¿ah? Si esto de acá yo digo que es la banda oscura A, miren, y si yo digo, pues, no se ve muy bien, pero yo solamente quiero que entiendan, en la unión de la banda A con la banda I, justo en la unión, no digo que en el centro de la I, sino digo, en la unión de la banda A con la banda I, ahí va a discurrir el túbulo transverso. Y a los lados de ese túbulo, sus cisternas terminales con retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo sería? Ahí está, acá, en este esquema de acá. Banda A, banda I, punto Z, punto Z. El túbulo transverso viene de la membrana celular, o sea, del sarcolema, y discurre. Si yo digo que esta es la banda A y esta es la banda I, miren, ¿por dónde vaya? ¿A qué nivel está? En la unión, justo acá. Vamos a ponerle mi puntero, no se ve. Miren, este es el tubo transverso, o túbulo transverso. Miren, ¿por dónde está discurriendo? Acá. Está en el límite de la banda A y la banda I, que es todo esto. Miren, entonces por acá va a discurrir, ¿ya? Entonces ya, y miren, el otro túbulo transverso igualmente, ¿no? Banda A y banda I, justo en la unión acá. Cada túbulo transverso tiene 2 cisternas terminales que junto con el túbulo hacen 3 elementos formando las triadas. Entonces la pregunta es, si yo digo que esta es la línea Z, sarcómera, pregunto, en una sarcómera, ¿cuántos túbulos transversos o cuántas triadas existen? Ahí está. Esa es la pregunta de examen. A ver, ¿cuántas triadas hay en un sarcómero? 2. Muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque cuando veamos el músculo estriado cardíaco también hay túbulo transverso, pero no discurren ahí, por esos lugares que les estoy mencionando ahorita. Y vamos a ver que no hay triadas, sino hay diadas. Entonces, en una sarcómera existen dos triadas. ¿Y por dónde discurren? En la unión precisamente de la banda I de la banda A y la banda I, justo en la unión. ¿Ya? Y más acá está el punto Z. Punto Z, sarcómera, entonces en una sarcómera hay 2 triadas.
en este tipo de músculo, ¿ah? En el músculo estriado esquelético. ¿Qué otra cosa más me olvidaba? Ya. Las cisternas terminales, ¿no? Para que se produzca la contracción es necesario, pues, que se produzca calcio, se libere calcio. Y este calcio viene de las cisternas terminales, o sea, del retículo sarcoplásmico, pero es de origen intracitoplasmático. O sea, no viene de afuera, sino el calcio es liberado de la parte interna, ¿ya? Entonces vean ustedes la organización o la microestructura de la miofibrila, ¿no? En relación a los componentes mencionados, ¿no? Miren, tiene estas cisternas terminales 1, 2, más el tubo forman lo que se conoce como las triadas, ¿no? Para que se produzca la contracción del músculo estriado esquelético es necesario que haya un estímulo, ¿no? Un estímulo externo. Entonces, si no hay ese estímulo que llega a través de la neurona, del axón específicamente, este es el axón de una neurona, llega, libera neurotransmisores a nivel del sarcolema, y esto hace pues que se libere el calcio y se produzca la contracción. Entonces tiene que haber un estímulo nervioso, ¿no? Como les comentaba, ¿no? El estímulo llega a través del axón, miren, sistema nervioso central, médula, llega el estímulo se traslada por el axón y llega a la unión mioneural que está, ¿se acuerdan que vimos la unión mioneural? Cada fibra, en el músculo hay uniones mioneurales donde permite la unión del axón, en todo caso, llevando neurotransmisores a la membrana plasmática de la fibra muscular, ¿no? Entonces, la regulación de la contracción participa, no se olviden, el calcio, participa el retículo sarcoplásmico, las cisternas terminales y los túbulos transversos. Todos lo mencionado participan en la contracción muscular, ¿ya? Aquí lo había apuntado, miren, la fuente del calcio en el músculo estriado esquelético es intracelular, no es extracelular. Vamos a ver, por ejemplo, que la fuente del calcio en el caso del músculo liso, por ejemplo, viene de afuera, del medio extracelular. Vamos a hablar así ahora del músculo estriado cardíaco. El músculo estriado cardíaco, si se dan cuenta, miren, hay como unas rayitas acá. Miren, una rayita acá, otra rayita acá. Bien pintadita, ¿no es cierto? Un núcleo acá. Y si hacemos un poquito de aumento, veremos que también hay unas líneas verticales, ¿no? Hay unas líneas verticales. Ahí está, acá se ve. Líneas verticales. Esas líneas verticales son estrías. Quiere decir que este músculo también tiene estrías. Es estriado. Pero si se dan cuenta, esta fibra muscular cardíaca viene de acá, de esta línea bien pintadita, a esta otra línea. Son células también cilíndricas, pero no son tan alargadas como las fibras musculares estriadas esqueléticas. Son más cortas. También provienen de los mioblastos, ¿no? Pero acá no se unen tanto uno con otro, sino es una sola que se diferencia en este tipo de fibra. Miren, el núcleo puede ser un núcleo o puede tener dos núcleos, puede ser binucleado, ¿no? Máximo, pero no tienen posición periférica, sino tienen posición central. Esa es la diferencia con las fibras musculares estriadas esqueléticas. ¿Ya? Miren. Tienen ahí estrías. También tiene estrías, su sarcoplasma tiene estrías. Y vemos el espacio blanquito, que también en este caso representa, o es tejido conectivo del endomisio. Es endomisio, tejido conectivo, ¿no? Eso es lo que se puede ver acá. No se ve perimisio ni tampoco se ve epimisio en este músculo, solamente el endomisio. Ya, miren. Y estas líneas bien marcaditas que delimitan a una célula, porque acá, miren, hay una, hasta acá es una célula, ¿no? Y estas líneas son complejos de unión, llamados discos intercalares, ¿no? Discos intercalares, ¿no? Básicamente nos está delimitando una célula de acá hasta acá. Otra característica que podemos apreciar aquí, que estas fibras musculares cardíacas se bifurcan o se ramifican,
No sé si se dan cuenta acá, aquí vemos una fibra con su núcleo y vemos cómo se divide. Miren, se dividió para acá y para acá. Igual esta, miren cómo se ha dividido en dos. En cambio, vimos que las fibras musculares estriadas esqueléticas son fibras que tienen una posición también horizontal, ordenadas unas por otras, pero no se ramifican. Miren, acá, si se dan cuenta, viene acá una y se ha dividido una para acá y otra para acá, ¿no? Miren, núcleo posición central, endomicio con fibroblastos. Estos son fibroblastos del endomicio, ¿eh? El núcleo tiene posición, cromatina incluso un tanto laxa, ¿no? Ya, vamos a avanzar. Entonces, ¿cuáles son las características de las fibras musculares cardíacas? Son más cortas, si la comparamos con el músculo estriado esquelético, son más cortas, son cilíndricas pero más cortas, un tanto más anchas, ¿no? Y presentan ramificaciones, se ramifica, ya, no se olviden de eso. Núcleo, posición central que puede ser mono o puede ser binucleado, pero tienen posición central. ¿Ve? Por ejemplo, acá vemos un núcleo y acá hay otro núcleo. Y esto de acá serían los discos intercalares. Presentan discos intercalares, ¿ya? Que delimitan en este caso cada célula. Son complejos de unión. Entonces, de acá a acá hay una célula o una fibra cardíaca, ¿no? De acá para acá hay otra. No es que sea una fibra grande, sino que de acá delimitan prácticamente a cada célula individual, ¿no? Al igual que el músculo estriado esquelético, este tipo de músculo también presenta túbulos transversos, ¿no? Pero son más amplios. Pero acá van a formar solamente diadas, ¿ya? Diadas. Vamos a ver ahorita, ¿ya? En este caso, forman o poseen poco retículo sarcoplásmico, o sea, el retículo endoplasmático liso en las cisternas terminales, por eso que solamente hay uno, nada más. Y junto con el túbulo T formarán diadas, no triadas, ¿ya? Ahí está, poseen diadas, forman diadas, ¿no? Su fuente de la contracción, ¿no? Su fuente de calcio para la contracción, en este caso también es de origen extracelular, no es intracelular como en el esquelético. En el esquelético la fuente del calcio es intracelular, en el cardíaco es extracelular y vamos a ver que en el liso también es extracelular, ¿ya? Esa es la fuente de la obtención del calcio, ¿no? Ahí podemos ver, es un corte longitudinal, donde vemos las estrías, ¿no? La banda clara A, la banda oscura A, la banda clara I. Cada estría es una banda. Ahí está. Esta es una coloración especial que nos permite ver justamente las estrías o las bandas, ¿no? Nosotros en práctica también tenemos láminas igual con esta coloración, ¿no? Y podemos apreciar claramente las estrías. Miren, estas líneas verticales son estrías. La oscura es la banda A. Entre banda A y banda A hay una banda clarita que es la I. Entonces podemos asumir que aquí también en este músculo hay sarcómeras, ¿no? Hay miofilamentos, hay miofibrillas. Y vean ustedes que estas fibras son más cortas porque, miren, están de acá para acá, es una fibra porque esos son los discos intercalares, ¿no? Núcleo, posición central, cromatina laxa, puede ser mono o binucleado. Endomicio sí podemos ver, endomicio tejido conectivo con fibroblastos, ¿no? Algunos capilares sanguíneos. Es un corte longitudinal del músculo estriado cardíaco. Bueno, acá para poder apreciar cómo es que se ramifica este músculo, a diferencia del estriado esquelético, este se ramifica, miren. Acá hay una fibra muscular y vean cómo se abre, ¿no? Se dividió en dos. Esa es la característica para yo poderlo distinguir. Además de la posición del núcleo, ¿no? El núcleo es posición central, laxa, cromatina laxa. Esto que ven acá no son núcleos, son fibroblastos del endomicio, que es tejido conectivo, ¿no? Y así. Esa es la característica histológica de este músculo, ¿no? Aquí no se aprecian bien los discos intercalares, pero sí se bifurca, ¿no? En un corte transversal, ¿no? Si yo hago un corte transversal de este músculo, ¿no? Miren la diferencia. ¿Cuál es la diferencia con el músculo estriado esquelético en este corte transversal, chicos? A ver, ¿alguien se puede dar cuenta? Porque la forma es casi, miren, son poligonales, igual que el músculo estriado esquelético. Pero hay algo que lo diferencia, ¿no?
¿Alguien se ha dado cuenta? Los núcleos están en posición central. Gracias, Alex. Muy bien, hijo, muy bien. Exactamente. Sí estamos comprendiendo. Miren el núcleo. Por más que se ha sido cortado, ¿no?, en la parte media, no están en posición periférica, sino están en posición central. Esto se ha desplazado, ¿no? Pero miren la diferencia, comparen ahora que ya tienen el PPT en el Classroom, por favor. Vean que yo puedo reconocer que ese es un corte transversal del músculo cardíaco, no del estriado esquelético, porque la posición del núcleo no está periférico, no está en el bordecito, mejor dicho, sino está en posición central, ¿no? Miren, vean acá. Entonces, este es un corte transversal de un músculo estriado cardíaco. No hay epidemicio, no hay epimicio, pero sí pudo haber endomicio. En relación al músculo liso, el músculo liso es un músculo, como su nombre lo dice, no tiene estriaciones, no tiene. Acá ha pasado algo con células, acá no, acá ha habido un error. Células, acá ha habido un error, corrigen ya. Y error de imprenta, ¿no? A veces pasa. Son células fusiformes, ¿no es cierto? Ya está, un momentito, ya está. Ya, en este caso, en el músculo liso, digamos, la forma que tiene, debe haber acá uno, vamos a poner acá, ahí está. La forma que tiene, no se ve tan bonito, pero, bueno, ya. La forma que tiene el músculo liso es una forma, digamos, fusiforme, esa es la palabra, fusiforme, ¿no? Si yo quisiera graficar acá una fibra muscular lisa, es así. Sus extremos o sus puntas iniciales y finales son extremos abusados. Es una fibra fusiforme, no presenta estriaciones, presenta un núcleo en posición central y que sigue la forma de la célula, ¿no?, o de la fibra, miren así. ¿Ya? No tiene estriaciones. Esta fibra, de forma fusiforme, con posición del núcleo, posición central, es una fibra muscular lisa. Es una fibra muscular lisa. Miren, los extremos de la fibra, ¿no?, termina en punta. Tiene una forma, digamos, de uso, ¿no? Uso o abusada, esta punta. Esa es la característica. Miren, su diámetro es mucho menor que de las fibras estriadas, tanto cardíacas como esqueléticas. Está algo así, ¿no? Entonces, esta fibra lo vamos a encontrar mayormente en todos los órganos internos, en las vísceras, ¿no?, órganos huecos, incluyendo también en los vasos, en las paredes de los vasos, ¿no? Algo muy importante, ya saben ustedes, no presenta estrías, ¿no? Vamos a poner mi puntero láser, ya. Son fusiformes, núcleo posición central, ¿no? No presentan estrías, por eso es liso, pero presentan estructuras como los cuerpos densos. No hay túbulos T transversos, como en el caso del músculo estriado esquelético, hay túbulos T transversos, triadas, ¿no? En el caso del músculo cardíaco no hay triadas. También hay túbulo T, pero hay diadas. ¿Por qué? Porque las cisternas terminales solamente hay en número de 1. Junto con las T transversos en el músculo cardíaco hacen diadas nada más, ¿ya? En cambio acá no hay túbulos T transversos, pero sí poseen caviolas, que son como unas depresiones, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Donde en su membrana celular o sarcolema. Miren acá. Si nosotros vemos, esto es una fibra muscular, una parte de esta fibra fusiforme, ¿ya? Vemos que esta es la membrana o sarcolema, su sarcolema, y vemos que en el sarcolema, ¿no?, vamos a ver depresiones, estas cositas que ven acá como unos huequitos, esos son sus caviolas. Las caviolas, ¿no? Esas son las caviolas que tienen. Vamos a ver que dentro
de los filamentos, porque también tienen proteínas, tiene actina, ¿no? Pero no tiene troponina. Esa es una característica del músculo liso, ¿no? Y lo vamos a encontrar en los órganos huecos o vísceras. Vamos a ir avanzando. A ver, vamos a ver. Este es un corte a nivel del tubo digestivo, para poder ver el músculo liso, tanto en longitudinal como transversal. Si se dan cuenta acá, no se ve tan bonito, pero miren, cada puntito o cada núcleo moradito representa una fibra. Los límites no se ven tan bonitos, ¿no? No se ven. Entonces, pero sí tienen que tener en cuenta que cada núcleo está indicando pues a una célula. Muscular lisa, ¿no? En la parte inferior de esta imagen podemos apreciar las fibras musculares en corte longitudinal, fibras musculares lisas en corte longitudinal, y en la parte inferior, que pasó un ratito, espérese, ya ahora sí. Y en la parte inferior, superior, vamos a ver a las fibras musculares lisas en un corte transversal. Entonces, miren, son más pequeñitas. Acá está. Miren, cada una de estas fibras fusiformes vienen a ser las fibras musculares lisas, con núcleo de posición central, ¿no? Vamos a ver que cuando la fibra produce la contracción, vamos a ver que se va a contraer y se va a deformar. Esta es una característica de este músculo, ¿no? Se deforma la fibra muscular, ¿no? Aquí el proceso no hay túbulos T, ¿no? Entonces el proceso de la contracción es regulado por un sistema llamado, va a haber calcio sí va a venir, pero del medio externo, porque no hay pues cisternas terminales, no hay túbulos transversos. Entonces el calcio viene del medio externo y también intervienen algunas sustancias, como por ejemplo la calmodulina, ¿no? Entonces se produce una interacción entre el calcio y la calmodulina, es un sistema, la cual va a ser, digamos, el principio activo para que se produzca la contracción, pues, de este tipo de músculo, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Entonces, al ser regulada miren, cómo este es un músculo liso, una fibra muscular lisa, ¿no? Con todos sus componentes, mejor dicho, de proteínas. Hay filamentos intermedios, hay filamentos delgados, hay filamentos gruesos, ¿no? Y miren cómo los filamentos gruesos y los filamentos delgados, ¿no? Están dentro y están rodeados por estos filamentos intermedios, ¿no? Hay también la presencia de los cuerpos densos, que son estas bolitas que permiten, digamos, fijar a los filamentos gruesos y delgados, los fijan ahí, en esa posición, ¿no? Entonces, cuando está en relajación, las fibras musculares están en toda su extensión. Pero cuando se contrae, ¿no? Tiende a deformarse de esta manera. Miren cómo se deforma, ¿no? Se acorta bastante, ¿no? Pero esta contracción está regulada más que nada. Recuerden que esta contracción de este músculo es involuntaria, está regulado por un sistema especial, ¿no? El sistema calcio-calmodulina, ¿no? Y hay presencia en su sarcoplasma de filamentos delgados y gruesos que van a intervenir en este proceso, ¿no? Recordar también que el calcio, que tiene que ser necesario para que se produzca la contracción, no viene del medio intracelular, sino del medio extracelular. Tenemos acá, ¿no? Los filamentos intermedios, los cuerpos densos que sostienen a los filamentos delgados, esos son los delgados, los gruesos son los negritos, y los filamentos delgados son los más finitos, ¿no? Los rojitos. Los delgados siempre contienen actina, los gruesos contienen pues miosina, no olvidar eso, pero aquí no va a haber presencia de la troponina, ¿no? Los delgados también pues, vamos a tener la troponina, la tropomiosina sí, la troponina no. Entonces miren cómo en estado de relajación tiene una extensión bastante larga, es fusiforme, núcleo de posición central, y cómo cuando se contrae pues se modifica, o mejor dicho, se cambia su morfología, ¿no? Entonces en su estructura, ¿no? En su ultraestructura, digámoslo así, vamos a ver que contiene filamentos tanto gruesos como delgados, como son principalmente la miosina y la actina. Los gruesos siempre son la miosina, y los delgados la actina, ¿no? Hay filamentos intermedios que se encargan de mantener o sostener o fijar a los anteriores, o sea, a estos de acá, por ejemplo, la vimentina y la desmina, ¿no?
Y los cuerpos densos, que son estas bolitas que están ahí, esa es la característica, ¿no? No hay estriaciones, hay todas estas estructuras como en los cuerpos densos que van a fijar a los filamentos delgados y a los filamentos gruesos, ¿no? Y las caviolas, que son unas hendiduras, ¿no? Que se veían acá mejor. Estas caviolitas, digamos, lo que va a hacer es, digamos, almacenar o, digamos, el calcio que está en el medio externo, van a depositarse en estas depresiones, llamadas caviolas. Es así que por el sistema calcio-calmodulina, ¿no? Se produce la contracción de este tipo de músculo, que es una contracción de tipo involuntario, ¿no? Entonces, las caviolas, su importancia es almacenar el calcio. Igualmente acá, vemos la interacción de los filamentos delgados y gruesos, ¿no? Para que se produzca la contracción. Como resumen, ¿no? Vamos acá en este cuadro podemos ver pues las características histológicas de cada variedad de músculo. Tenemos el esquelético, el cardíaco, el liso. Miren, la célula muscular esquelética es la más grande, es alargada, puede medir hasta 100 micrómetros de largo. El cardíaco es un poco menos, ¿no? Más corta y un poco más angosta, ¿no? Puede medir entre 80 a 100 micrómetros, como máximo, ¿no? Y el liso es larga también, pero es más ausada, sus extremos es ausado, ¿no? Y puede medir de largo, entre 20 a 200 micrómetros de longitud, o sea, pueden ser más larguitas, ¿no? De longitud. La ubicación del esquelético, no se olviden, está relacionada con el hueso, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, en la lengua, ¿no? En la lengua, nosotros en la práctica vamos a ver muestras de lengua para poder identificar este tipo de músculo estriado-esquelético. También en la porción superior del tubo digestivo, o sea, del esófago más que nada, ¿ya? El cardíaco, básicamente en el corazón. El liso lo vamos a encontrar en los vasos sanguíneos. Podemos poner una lámina de la aorta, podemos poner una lámina, no sé, de un vaso, una arteria de tipo muscular, ¿no? O podemos verlas en las vísceras, en la pared del intestino, del estómago, del esófago, ¿no? Y todas esas paredes hay músculo liso, ¿no? Y otros órganos más. No olvidar que los núcleos del músculo estriado-esquelético son periféricos y son multinucleados. Del cardíaco puede ser binucleado o mononucleado, posición central. Y del liso, único. Solo tiene un núcleo central. En cuanto al sistema T o túbulos transversos, el esquelético sí tiene, acá dice sí tiene túbulos T. ¿A dónde? A la altura de la unión de la banda I y la banda A. Estamos resumiendo todo lo que acabamos de mencionar. El cardíaco también sí tiene túbulos transversos T. ¿Pero dónde? Ahí está la diferencia. ¿Por dónde discurre? A la altura de la línea Z. A la altura de la línea Z. ¿Está bien? O sea, quiere decir que justo por la línea Z, ¿no? La línea Z, ¿se acuerdan que está en la mitad de la banda I? Ahí discurre el túbulo T. En el músculo cardíaco. ¿Ya? Ahora, en el liso no presenta túbulos transversos. ¿Ya? No presenta, solamente presenta caviolas. ¿Ya? La inervación del músculo estriado-esquelético, inervación voluntaria, porque la contracción es voluntaria. Yo decido cuándo contraer mi músculo estriado-esquelético. En cambio, en el cardíaco es involuntario. Nosotros no podemos decidir los latidos del corazón. En el liso también es involuntario. ¿Ya? La inervación en el músculo esquelético es de tipo somática, en la del cardíaco y de la liso es autónoma, ¿no? Y la regulación de la contracción, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta los elementos que intervienen en la contracción, ¿no? La fijación del calcio, la troponina y todos los componentes, o digamos, las proteínas, ¿no? Como son principalmente la miosina y la actina, que tienen que interactuar cuando se produce el deslizamiento de los filamentos unos con otros, ¿no? Y de esa manera la sarcómera se va a cortar. Esa es la contracción, ¿no? E igualmente, en el caso, es muy parecido en el caso del músculo cardíaco, y aquí en el músculo liso sí es por fosforilación, ¿no?
Igualmente, la inervación, ¿no? La regulación de la inervación, acá interviene básicamente el calcio con la calvodulina. Es un sistema complejo, ¿no? Diferente a los músculos estriados. Finalmente, chicos, vamos a concluir la clase con estas definiciones. Por favor, esto ya es para ustedes un complemento para que puedan revisar qué cosa entendemos pues por células satélites, atrofia, hipertrofia, hiperplasia, regeneración y reparación, ¿no? Todas estas funciones, ¿no? O digamos características presentan pues los músculos, ¿no? La célula satélite, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con las células, es conocida también como célula, es una célula madre en todo caso, ¿no? Tiene que ver, es muy importante en el músculo, sobre todo en el músculo estriado esquelético. Las células satélites en el músculo estriado esquelético, ¿no? Se va a encontrar justamente en el sarcolema, entre el sarcolema y su membrana basal, ¿no? Y es muy importante porque, por ejemplo, cuando a un músculo estriado esquelético se lesiona, ¿no? O ha sufrido mucho esfuerzo durante un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las células satélites que se encuentran entre el sarcolema y su membrana basal, lo que van a hacer es generar nuevas células, ¿no? Van a formar nuevos mioblastos para formar justamente más fibras musculares, ¿no? Que se van a regenerar, ¿no? Para que puedan seguir cumpliendo su función. La atrofia, ¿qué significa atrofia, no? Atrofia muscular, ¿no? Que es diferente a hipertrofia. ¿Cuándo hay hipertrofia, no? Cuando hacen ejercicios, crecen los músculos, ¿no? Y crece, pues, aumenta el tamaño de cada fibra muscular, ¿no? Atrofia es lo contrario. Hiperplasia, ¿no? Es crecimiento, en este caso, aumento en número, aumento de las células o fibras musculares. Una cosa es hipertrofia, otra cosa es hiperplasia, ¿no? Y regeneración, ¿no? Y reparación, son dos funciones diferentes. Entonces, por favor, esto complementen en la parte de investigación para que tengan ustedes conocimiento que podría venir, pues, en el examen. Muy bien, creo que eso sería todo. No sé si tendrían alguna pregunta. Bien, sí. No sé si el doctor está ahí. Doctor Galo, ¿se encuentra? No lo veo, espera, voy a cerrar esto. ¿Cómo estás? Sí, Doctor, buenos días. Permiten o dejan pasar la luz de manera uniforme y que son pues observables durante las contracciones musculares. Entonces, ¿no? Para que no esté en el aire, ¿no? De por qué es que una banda se le denomina I y por qué es que a otra se le denomina A. Entonces, ahora ya lo saben, ¿no? Que las I corresponden a las isotrópicas, que son las bandas claras, ¿no? Y las anisotrópicas son las oscuras, ¿no? Que corresponden, ¿no? a las bandas A, las anisotrópicas. Bueno, todo lo demás, la configuración, la posición de los núcleos, ¿no? La forma, digamos, de cada elemento celular en cada tipo o variedad de tejido muscular, eso ya sería redundar tener que estar explicando de nuevo. Bien, ahí tienen, vamos a empezar entonces más bien con imágenes que pueden un poco aclarar de repente los conceptos ya vertidos, ¿no? Y que sea fácil, ¿no? Para ustedes identificar a una serie de imágenes que ustedes van a descargar en el Classroom, ¿no? Y que ustedes van a empezar a señalar, ¿no? E identificar, digamos, al tipo, ¿no? O variedad del tejido muscular, ¿no? Este es un tejido muscular, digamos, estriado esquelético, ¿no? Que, como ustedes saben, que ocupa prácticamente casi la mayor extensión, ¿no? En el organismo y que participa, digamos, de la actividad, o sea, voluntaria, ¿no? Digamos, ¿no? Que pueden ser coordinados directamente y ordenados por nuestro cerebro, ¿no? Y que tienen movilidad, ¿no? Una movilidad voluntaria, ¿no? Aquí tenemos un corte que estaba mostrando en un corte de lengua, ¿no? Y la porción, digamos, interna de este órgano está pues llena de, digamos, de músculos,
¿no? De músculos estriados, esqueléticos, en diferentes, digamos, orientaciones. Entonces, aquí se está mostrando en una imagen mucho más ampliada, ¿no? Digamos, una fibra muscular, ¿no? En sentido longitudinal. ¿Ya? Ahora, para que sean estriados, ya ustedes le harán pues, los aumentos correspondientes y verificarán la presencia de estriaciones, ¿no es cierto?, en la estructura fibrilar, ¿no? A mayores aumentos, claro, que con una coloración, digamos, de hematoxina eosina, claro, que es perceptible, digamos, estas líneas transversales y que corresponden, digamos, a las estriaciones, ¿no? Y puedan identificar, pero no para poder, digamos, reconocer cuál es, digamos, dónde a dónde va una sarcómera, entonces se requiere, digamos, de una coloración especial, ¿no? Que también está presente, digamos, en ese grupo de imágenes que ustedes van a poder observar. ¿No? Identifican la posición del núcleo, una sola fibra que están orbitadas paralelamente, y hay un espacios claros entre cada fibra. Eso corresponderá pues al endomisio, es un tejido conectivo laxo. Ahora, es bueno que ustedes observen detenidamente para ver si el núcleo que están ustedes supuestamente observando le corresponde, ¿no?, digamos, a la fibra muscular, o puede ser, digamos, un núcleo que puede estar adosado a esta fibra, pero que corresponde pues a un fibroblasto del endomisio. Siguiente imagen. Ahí tienen ustedes en cortes, ya sea longitudinales, ¿no?, y en cortes transversales a la fibra, ¿no? Longitudinales, está por este lado, ¿no?, y las transversales por acá, ¿no? Tanto en las longitudinales como en las transversales, ustedes pueden verificar y observar, ¿no?, esos espacios claros que corresponden ya sea al endomisio o ya sea al perimisio. Ahí tienen un corte transversal, ¿no?, de una fibra muscular que por la orientación de sus núcleos que están en posición periférica, este es un músculo estriado, digamos, esquelético, ¿ya? Y el tejido conectivo que le están envolviendo a una fibra, a un grupo de fibras, ¿no?, que correspondería a un fascículo, y esto sería un epimicio, y hacia el interior no tendrían que ser los endomisios. Ya, esta es más bien una coloración, como ustedes están observando acá, o viendo, ¿no?, de coloración con hematoxina férrica, y aquí sí se puede apreciar claramente, ¿no?, con un aumento pues más o menos de 40x, observar claramente a identificar una sarcómera, observar a las bandas isotrópicas y a las bandas anisotrópicas. ¿Ya? Estos espacios claros corresponden al endomisio. Si bien es cierto que existen algunas sombras que corresponden a sus núcleos, no está esta coloración no es para, digamos, identificar, ¿no?, la presencia de sus núcleos, sino es para identificar, ¿no?, a las bandas, ¿no?, a las bandas. Este es otro tipo de coloración con azul de metileno, pero que es, digamos, un aporte en todo caso a esta práctica para que ustedes puedan ver cómo sí, ¿no?, en las bandas D aparece, digamos, una línea Z que está entre esos espacios claros, ¿ah? Cosa que con la hematoxina férrica no se observa. Y este es un tejido muscular de estriado cardíaco, ¿no?, en cortes longitudinales, ¿no?, y en cortes transversales también, ¿no? Y pueden ustedes apreciar, ¿no?, la bifurcación de sus fibras, ¿no?, o sea, la ramificación de sus fibras y la posición de sus núcleos, ¿no?, de sus núcleos.
¿no? En corte transversal y en corte longitudinal. ¿No? A mayores aumentos, fíjense la ramificación, ¿no? De las fibras, ¿no? Ahora, para ver sus extensiones, ustedes le tienen que hacer pues un zoom, le hacen el aumento en las imágenes y hay muchas imágenes en las que se percibe la presencia de esas estriaciones. Entonces, ustedes, valiéndose, digamos, de sus características histológicas, no fácilmente ustedes podrán identificar cuando una fibra muscular es estriada o cuando una fibra muscular es cardíaca. ¿No? Aquí hay cortes transversales y cortes oblicuos, digamos, de fascículos musculares, ¿no? Y observen la posición de los núcleos, ¿no? Y la presencia de un tejido conectivo, digamos, alrededor de los fascículos, ¿no? Presencia de vasos sanguíneos, etcétera, que están en el tejido conectivo, en el epimicio, en el endomisio. Tejido muscular liso, ¿no? Un corte que se muestra, digamos, de la pared del tubo digestivo, ¿no? En los intestinos, y ahí podemos ver, ¿no? Por la orientación, ¿no? A un tejido muscular liso, este es en sentido longitudinal, y esto de acá será en sentido transversal. Le hacen el aumento correspondiente y ustedes observan, ¿no? La posición, digamos, de los núcleos, ¿no? La posición de los núcleos, ya, la posición de los núcleos en sentido longitudinal acá y en sentido transversal está por el otro lado, ¿no? Se ven núcleos redondos, en cambio en el longitudinal se observa que son núcleos, digamos, ovoideos o ligeramente aplanados. Acá. Y ahí en la otra imagen es igual, corte transversal, ¿no? Ustedes pueden observar ahí corte transversal y luego, ¿no? A mayores aumentos incluso la posición de los núcleos. Bien, entonces, ustedes tienen que volver a entrar, digamos, al plano, ¿no? Y está como tarea, ¿no? Un grupo, es una PPT también, ¿no? Pero que presenta alrededor de más o menos 30 imágenes, creo, y en las que ustedes podrán identificar cuál es cuál y hacer la presentación, ¿no? Al cabo, de manera, digamos, representativa, ¿no? Más o menos en aproximadamente son las 9:02, puede ser en hora y media, de repente, o una hora, me parece, porque es bien fácil, sencillo, ¿no? Y nos estaríamos volviendo a ver a las 10 de la mañana, ¿no? Para hacer la exposición. Y de manera individual, como la anterior oportunidad, ¿no? Envían sus trabajos personalizados. Señorita María Fernanda, ¿está claro? Sí, doctor. Ya, entonces así quedamos. Ahora, si tienen algún problema, me comunican más, ¿ya? Para poder ver si es que hay problema de descarga, digamos, en el plano. Ok, doctor. Muy bien.
capacidad de cooperación y precoz. Cuando ustedes